Buenas tardes. Ahora yo creo que sí, ahora sí. Bienvenidos, bienvenidas al Centro Ágora, bienvenidos, bienvenidas a los jueves en el Ágora. Aunque, bueno, ya han transcurrido varios días desde que comenzáramos este 2024, pero como es nuestra primera cita habitual, ordinaria, ya saben que ayer tuvimos una conferencia extraordinaria, vamos a felicitarnos el año, ¿no? Vamos a felicitarnos y les felicito este año. Muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que siempre nos acompañan en Hacemos Barrio. Saludamos y damos la bienvenida a nuestra conferenciante, a la bióloga y profesora de la Facultad de Medicina de Albacete, Charo Sabariegos. Muchísimas gracias por estar aquí. Como te resulte más cómodo, si quieres, mientras hacemos la presentación, si te quieres sentar un poquito, más que nada para no tenerte de pie, y ya enseguida te doy paso. Bueno, saludamos también, se acaba de marchar porque tiene que ir a inaugurar justamente una exposición, pero enseguida nos va a acompañar a la concejala de participación del Ayuntamiento de Albacete, Llanos Navarro. Enseguida va a estar con nosotros porque estaba además muy interesada en escuchar esta conferencia, y como no, a todas y cada una de las personas que, como digo, nos acompañáis y que contribuís a hacer barrio y a hacer ciudad. Bueno, entre todas estas personas, hoy además englobamos y saludamos a las que nos están siguiendo en directo, porque sí, estamos en riguroso directo, como se suele decir, desde ayer mismo, y gracias, como siempre, al trabajo y al esfuerzo del coordinador y alma mater de este ciclo de conferencia, Virgilio Cencerrado, al que también, como no, saludamos y felicitamos el año. Pues gracias, como digo, a todo este trabajo, pues personas de diferentes partes del mundo nos están siguiendo. Ayer nos decía Virgilio que habían sido más de medio centenar de personas las que nos habían seguido en la conferencia en directo, y además había una gran interacción a través del chat e incluso de las redes sociales. Bueno, pues ya no solo hacemos barrio, hacemos ciudad, sino que además incluso hacemos mundo, en definitiva. Bueno, ayer, como digo, arrancaba este 2024 con esa conferencia extraordinaria, y semana tras semana nos gusta recordar que este tercer ciclo de conferencias, Hacemos Barrio, cuenta con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha, con este Centro Ágora de Participación Ciudadana, del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y de la Diputación de Albacete. El ciclo está organizado por el Ayuntamiento de Albacete a través de su concejalía de Barrios y Pedanías, y también por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, la FABA. Bueno, y como saben también, después de la conferencia abriremos un turno de preguntas muy interesante, seguro que nos enriquecerá mucho más, y además les invitamos a que participen. Si tienen alguna duda, no se queden con ella, formulen la pregunta, y también a todas las personas que nos siguen en directo pueden hacer lo mismo a través del chat. ¿Por qué algunas bacterias nos ponen enfermas o nos ponen enfermos? ¿Por qué otras, sin embargo, nos facilitan la vida? E incluso podemos preguntarnos, ¿las que nos enferman y hasta incluso pueden llegarnos a matar? No sé si esto no lo consiguen, afortunadamente. ¿Nos pueden hacer más fuertes? Bueno, son preguntas, muchas preguntas interesantes, pertinentes, muy pertinentes en este momento, ¿verdad? Este principio de año en el que tanto estamos hablando de enfermedades, en este caso más provocadas por virus, lo sabemos, más que no tanto por bacterias, pero interesante y pertinente sin duda. Y a todas y cada una de estas preguntas dará respuesta nuestra invitada, la bióloga, como decimos, Charo Sabariegos, a la que les voy a presentar, como suele ser habitual, de manera resumida. Es bióloga, como decíamos, profesora también de la Facultad de Medicina de Albacete, estudió en la Universidad Complutense de Madrid y realizó además estancias postdoctorales en laboratorios de Madrid y también de Barcelona. Sus líneas de investigación desde hace ya varios años se centran
y leo textualmente lo que Charo nos decía, en esas máquinas moleculares apasionantes que son los virus. Desde el año 2012 imparte clases de microbiología en la Facultad de Medicina de Albacete. Para ella, además, también decía, la microbiología, lo más bello de la biología. Bueno, tan solo recordarles que para todas aquellas personas que ni están aquí ni nos siguen en directo, pero que se han quedado con ganas o quieren ver esta conferencia, pues se lo pueden decir, que pueden volver a verla o pueden verla en la página web de Hacemos Barrio. Gracias, como no, al trabajo que está realizando Virgilio. Y ahora ya sí, les dejo con la conferencia, que realmente es a lo que hemos venido y lo más interesante de esta tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Charo, cuando quieras, tuya es la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Virgilio, por la invitación. Y gracias... ¿No? Pues voy a coger el micrófono. Pero a mí el micrófono no está... Ahora que me voy a liar, a ver, así, mejor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Virgilio. ¿Esto está funcionando? Ya no te voy a dar las gracias más veces. Vamos a probar este. Hola, hola. ¿No? Hola, hola, hola. Vale. Uno cuando está hablando y le dicen habla fuerte, empieza hablando fuerte y luego se le olvida. Proyecta entonces cuando se me olvide que alguien levante la mano. Yo entiendo que una mano levantada pues va a significar, o dos, mejor dos, porque una la podemos dejar para las dudas y cuando alguien levante dos es que no se oye. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a retomar. Muchas gracias, Virgilio, por la invitación y sobre todo por llegar a tu edad con energía de hacer este tipo de cosas de manera altruista. Esto no es nada común. Lo de mantener la energía y lo de trabajar de forma altruista no es común. Entonces, muchas gracias. Gracias a todos por venir, gracias a los que están online también y a mis compañeros que, sabiendo tanto de microbiología, han venido a apoyar. ¿Vale? Yo soy profesora de microbiología y en la facultad sobre todo hablo de bacterias, de parásitos y bueno, este año parece que de hongos. Es decir, que la única parte que no doy es lo mío, que son los virus. Pero es inevitable cuando me ponga a hablar que se me escapen cosas de virus porque yo soy viróloga, ¿vale? Mi línea de investigación es de virus. Y muchas cosas de las que voy a decir también son aplicables a virus. Sobre todo cuando me ponga a hablar de equilibrios. Voy a hablar muchísimo de equilibrio. Ahora lo vemos. ¿Vale? Entonces, voy a hablar de por qué nos enferman algunas bacterias de una forma objetiva, es decir, qué es lo que tienen para enfermarnos, y ahora veremos que de otra manera también. Vale. Estamos rodeados de microorganismos y eso todos lo sabemos. Y algunos no nos hacen nada, perdón, es que este no es mi puntero y ahora lo voy a tener que dominar. Algunos no nos hacen nada, convivimos con ellos y no tenemos ningún problema. Y otros pues nos infectan, nos producen enfermedad, ¿no? Como por ejemplo la peste o la salmonelosis, ¿vale? E incluso nos pueden llegar a matarnos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Aquí sé que se me está olvidando algo, pero da igual. Perdón. Vale, nosotros somos un holobionte, que es una palabra súper bonita que nos hemos inventado los biólogos, que significa, holo significa un todo, y bionte viene de bios, que es vida, perdón. Entonces es como toda la vida, lo que significa es ser entero. Nosotros somos un holobionte en el sentido de que no solo somos nosotros, sino que estamos colonizados por muchísimos microorganismos. Cualquier palabra que diga que no entiendan, levantan una mano y me lo preguntan, porque es inevitable que digamos cosas que no se entienden. O sea, porque estamos acostumbrados. Colonizados significa pues que viven sobre nosotros, ¿no? Tenemos muchísimos microorganismos que viven sobre nuestra piel, tenemos microorganismos en las mucosas y tenemos una fiesta temática en el intestino, con muchísimos bichos, ¿vale? Y en ese sentido somos un holobionte, porque somos nosotros y además todos los que van con nosotros. Y además, toda esa
esa microbiota, cuando digo, voy a decir microbiota muchas veces, cuando digo microbiota me refiero a los microorganismos que nos acompañan, que anteriormente se decía flora, que a lo mejor la flora intestinal, pues ahora decimos microbiota, ¿vale? Pues esa microbiota que nos acompaña es específica de especie. Es decir, que la microbiota que nosotros tenemos no tiene nada que ver con la que tiene un perro o con la que tiene una oca. ¿Vale? Lo digo muy mal. Vamos a... Mira, intenta... Pues es que gritar más, porque ahora no se me había olvidado. ¿Hola? ¿Sí? Vale. No, porque si no me desorganizo mentalmente. Esta microbiota es específica de especie, es decir, otra vez, ¿me has pegado? Esta microbiota es específica de especie. ¡Oh, qué desastre! Ah, las pilas. No deben ser las pilas porque yo creo que se escucha filo. Debe ser que algo está bajando. Pero hace un momento se oía cuando estaba hablando Hola. la chica. Le estoy dando muy fuerte. ¿Se oye? Pues dale el tuyo, María José. Sí, ese es el mío. Pero ese que... A mí se me estaba escuchando porque se me estaba escuchando. A ver, este... Ah, no lo sé. No sé qué es esto. No, porque yo llevo cosas. Ya. ¿Está encendido? Hola, ¿este? ¿Sí? Hola. Ahora. Vale, es que hay que darles un tiempo. Me lo tengo que pegar. Esto para el COVID fatal, que lo sepan. Esto de pegarse. Tuvimos unas costumbres muy buenas durante la pandemia que se han perdido. Por ejemplo, tapar los micrófonos. ¿Vale? O tener cosas higienizantes por todas partes. Hay cosas que se han perdido y son buenísimas. Es decir, somos un holobionte, somos un ser entero. Y desde ese punto de vista somos un superorganismo. No estamos solos nunca. Y cada uno de nosotros, y esto es una idea apasionante, somos un ecosistema completo. Luego me voy a detener más en esto. Así que nosotros vamos a tener microorganismos que se acercan a nosotros y encuentran la vía de salida y se van, sin ningún tipo de interacción con ellos. Microorganismos que están dentro de nuestro intestino o nuestras mucosas que nos van a producir efectos beneficiosos. Y microorganismos que al invadirnos nos van a producir una enfermedad, ¿vale? Y algunos de ellos nos pueden producir la muerte. Vale. Estos son, por ejemplo, dos representaciones distintas del mismo microorganismo, de Streptococcus pyogenes, que es el principal productor de las anginas en los niños. ¿Vale? Aquí tenemos un Streptococcus pyogenes con una cara súper simpática. Y aquí tenemos un bicho malo, ¿vale? Y ambos son la misma especie. Pero hay algunas cepas de Streptococcus pyogenes que pueden producir más daño que otras. Pero no solamente eso, sino que la interacción de ese microorganismo con nosotros, es decir, cómo nosotros somos genéticamente, cómo respondemos a esa infección, va a hacer que tengamos más o menos problemas. Por ejemplo, a mí, que nunca me habían producido problemas las infecciones de garganta, hace unos años me metieron en el hospital unos días, ¿vale? Porque este es un bichazo. La separación entre lo que es patógeno y no, perdón, es que no es mi puntero, me está volviendo loca. Entre lo que es patógeno y no es una línea continua. En biología no hay líneas continuas, todo es difuso. Las definiciones, en fin. Esto no sé cómo va. Vale, la línea es discontinua. ¿Vale? ¿Quieres que cambiemos? ¿Al de puntero? Al tuyo. Lo que pasa es que no se lo queda. No, da igual. La línea es discontinua. ¿Vale? Porque lo que es patógeno y lo que no, pues es difuso. Actualmente conocemos 1.407 patógenos. 538 son bacterias, 317 hongos, 287 helmintos, es decir, gusanos. 208 son virus y 57 protozoos, distintos tipos de microorganismos, ¿vale? Y hay muchos desconocidos que faltan por identificar, como nos ha pasado hace poco, ¿no? En el último SARS.
y van a ir apareciendo. Ay, perdón, no sé cómo va esto. Vale, ahora. Hay un equilibrio, voy a hablar muchas veces de equilibrio, una balanza entre la salud y la enfermedad en la que intervienen los mecanismos, por ejemplo, el cómo es el microorganismo que te infecta y cómo tú te defiendes de él. Y además va a tener mucho que ver el ambiente, es decir, por ejemplo, las condiciones socioeconómicas, el sistema inmune de cada uno de nosotros y el estado de salud nuestro, cómo estemos en ese momento. ¿Vale? Y cuando los factores de virulencia, es decir, cuando la capacidad de una bacteria de hacernos daño sea superior a nuestro sistema inmune, es cuando tenemos una enfermedad. Vale, la vida es un equilibrio, la biología es la ciencia de los equilibrios. Nosotros estamos en equilibrio con multitud de especies que nos rodean, con las especies que están en nuestro intestino, que han coevolucionado durante millones de años con nosotros. ¿Se me oye? Ay, vaya. Qué desastre. Bueno, estamos en un equilibrio dinámico, continuo. ¿Vale? El equilibrio va desde el nivel atómico, molecular, celular, tejido, órgano, individuo, ecosistema. Aquí les pregunto, siempre les pregunto esto a mis estudiantes de medicina. ¿Qué medida sanitaria piensan que es la que más vidas ha salvado en el mundo? Cuando les pregunto a mis alumnos me dicen estas tres cosas. ¿Cuál piensan? La higiene, ¿vale? La higiene es la que más vidas salva. Y esto se descubrió a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. La higiene es muy importante. Vale, cuando se rompen los equilibrios, podemos romper los equilibrios de varias maneras. Por ejemplo, el cambio climático hace que cambien las temperaturas y se han aumentado, por ejemplo, las inundaciones. En Bangladesh, en el año 2020, hubo inundaciones que se comprometieron al acceso al agua potable. Pues si tengo problemas para acceder al agua potable, las infecciones van a correr como locas, empezando por el cólera. Si rompo la red sanitaria, tengo problemas. Si no puedo acceder a los médicos, tengo problemas graves. Si no hay una red higiénica, pues lo mismo. El cambio de clima lo que provoca es que se cambien los hábitats, es decir, si una zona templada empieza a tener una temperatura más alta, crecen otro tipo de bichos. Además, entre otras cosas, empieza a haber mosquitos que antes no había. Yo estaba trabajando en el año 2000 en Barcelona y cuando yo estaba en Barcelona, el mosquito tigre había entrado en el delta del Ebro. Ahora mismo el mosquito tigre ya ha invadido toda la costa del Levante y se empieza a meter a la península. Pues el mosquito tigre es un mosquito que puede introducir algunas enfermedades víricas. Entonces, cuando tú cambias el clima, estás cambiando la ecología. ¿Vale? El trópico es el mejor sitio para que crezca la vida, porque la temperatura y la humedad es estupenda. Entonces, cuando nos desplazamos a cosas más cálidas y cosas más húmedas, a la vida le va fenomenal. Si rompemos los ecosistemas y empezamos la deforestación en ciertas zonas, pues, por ejemplo, los murciélagos que antes iban a colgarse de la rama de los árboles, se empiezan a colgar en la cuerda de tu ropa, con lo cual las probabilidades de que te muerdan y te transmitan una infección aumentan. Y esto fue lo que pasó, por ejemplo, bueno, algo parecido, fue lo que pasó en China con el primer SARS. Lo que ocurrió fue que había mercados callejeros donde venden animales salvajes y donde los animales salvajes que no tienen ningún tipo de control sanitario estaban en contacto con las personas. Entonces el SARS saltó de los murciélagos a las personas. Y ese fue el primer brote de SARS. Entonces se dijo que en China, porque yo es que no hubiera ese tipo de mercados, pero sigue habiéndolos. ¿Vale? En Wuhan había mercados de estos. Vale. Por ejemplo, en la guerra de Irak, ¿qué fue lo que ocurrió? Había una bacteria que estaba en el suelo, que la conocíamos desde hacía muchísimo tiempo, que había producido infecciones esporádicas. Pero durante la guerra de Irak, lo que ocurrió fue que muchísimos soldados tuvieron heridas que se infectaron con esta bacteria, Acinetobacter baumannii.
Esas heridas llegaron a los hospitales militares. No eran heridas graves, porque esto afecta sobre todo a inmunodeprimidos, pero eran heridas graves que hubo que tratar en hospitales. La bacteria llegó a los hospitales militares, invadió los hospitales militares, porque es un bicho que crece en cualquier parte. Y además de crecer en cualquier parte, tiene un pequeño problema, y es que tiene un montón de resistencias a antibióticos. Es decir, que es muy difícilmente tratable. La semana pasada salió un antibiótico contra ella. A ver cuánto nos dura. ¿Vale? Si rompemos el equilibrio en el sentido monetario, es decir, los países, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Los países con ingresos bajos son estos, todo lo que está en verde son las causas de muerte por enfermedades infecciosas. ¿Vale? Pues los países de ingresos bajos tienen muchas más enfermedades infecciosas que los países de ingresos altos. ¿Por qué? Porque cuando yo no como, tengo el sistema inmunitario debilitado y las infecciones acuden, no tienen ningún problema para entrar. Si tengo una infección ya puedo tener varias. De hecho, en África la gente no tiene solamente un gusano, tiene varios, están multiparasitados. Si yo no tengo dinero para ponerme zapatos, las infecciones me entran por los pies, incluso. ¿Vale? Hay gusanos que pasan por los pies. No hay red higiénico-sanitaria, no tengo acceso a médicos, no tengo acceso a agua potable. Todo eso es súper bueno para los bichos. Y además, muchos de estos países con bajos ingresos están en la franja tropical, que es lo óptimo para la vida. Si rompen el equilibrio del sistema inmune, el sistema inmune es como el termostato de casa, que lo tengo a 20 grados y hasta que no llega a 21 no salta. Pues el sistema inmune está patrullando por allí, por la sangre, cuando se encuentra un microorganismo patógeno se despierta y nos defiende y produce una reacción inflamatoria. Cuando esa reacción inflamatoria es exagerada, se rompe el equilibrio, pues tenemos la sepsis, que es una reacción desmedida del sistema inmune. ¿Vale? Pero ¿cómo comienza una infección? ¿Cómo comienza? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Para que ocurra una enfermedad infecciosa, el microorganismo tiene que encontrar una puerta de entrada, que suele ser la piel, el sistema digestivo, el sistema urogenital, los ojos, los oídos. ¿Vale? Allí se tiene que unir firmemente y para esto va a tener distintas estructuras. Luego tiene que sobrevivir las defensas del hospedador. Para producir una enfermedad tiene que causar un daño, ya sea directo o indirecto. Cuando hablo de indirecto hablo del sistema inmune. Muchas veces los problemas que nos causan las infecciones es por nuestro sistema inmune, ¿vale? Porque produce una inflamación, ¿no? Como por ejemplo cuando se nos infecta un padrastro, ¿no? Nos lo mordemos, se infecta y ahí se nos inflama el dedo. Y luego tiene que encontrar salir del hospedador, porque si no salgo del hospedador la especie muere. Tiene que encontrar la vía de salida para poder infectar a otro. Y para todas estas cosas tienen un montón de estructuras que les van a facilitar la vida. Y esto es la razón más objetiva de por qué nos infecta por qué una bacteria nos produce una enfermedad. ¿De qué material dispone la bacteria para adaptarse al cuerpo humano? Pues de todas estas cosas que tiene, que voy a ir viendo poco a poco, pero esto es muy académico e intentaré ir lo más someramente posible. Vale, por ejemplo, tiene el genoma, tiene la información genética dentro, y el genoma es, pues, todo lo que sabe hacer. Pero las bacterias tienen una cosa muy curiosa y que nos genera muchos problemas, y es que las bacterias pueden transferirse información genética. Intraespecies también, es decir, desde diferentes especies. Y de esta manera adquieren fragmentos de información que les permiten resistir antibióticos, por ejemplo. O fragmentos de información que les permiten hacernos daño. ¿Vale? De esta manera, cuando una bacteria adquiere este tipo de información, pues se convierte de, por ejemplo, una cepa que no nos genera ningún problema a otra que nos causa enfermedad.
También tienen estos pelitos que se llaman flagelos, que les sirven para moverse en medios líquidos o viscosos. Pueden tener muchos, pueden tener solo uno, un penacho en un extremo. Y lo mejor es irse a los ejemplos. Por ejemplo, el Helicobacter pylori, que todo el mundo conoce porque produce las úlceras estomacales, ¿no? Pues el Helicobacter tiene un penacho de flagelos en un extremo, y esto le permite moverse, en el medio acuoso del estómago, aparte de que tiene muchas más cosas. Y todo lo que voy hablando es de lo que los microbiólogos llamamos factores de virulencia, es decir, esos factores que le permiten a la bacteria hacernos daño. Vale, por ejemplo, la enfermedad de Crohn se ha visto que está relacionada con una inflamación a los flagelos de algunas de las bacterias comensales. Seguramente esto sea un factor, pero no lo sea todo. Ay, perdón, qué lío esto. Vale. Algunas bacterias, a todas estas estructuras que están en el exterior de la bacteria, el sistema inmune responde, y a los flagelos, como hemos visto antes, responde. Entonces, ¿qué hacen algunas bacterias? Esconden los flagelos dentro del cuerpo de la bacteria, y de esta manera el sistema inmune no los reconoce. Esas bacterias también nos van a generar un problema. Se llaman endoflagelos, y por ejemplo lo tiene la bacteria de la sífilis, ¿vale? Tiene flagelos dentro, y entonces la bacteria se mueve como un tornillo y es capaz de penetrar tejidos, y encima el sistema inmune no lo reconoce. Por eso la sífilis se esconde en el cuerpo humano durante unos 20 años, de tal manera que cuando te enteras que tienes sífilis ya tienes un montón de problemas neurodegenerativos de difícil solución. Vale, luego tienen otras estructuras que les va a permitir adherirse a los tejidos, ¿no? A esto le llamamos fimbrias o pilis. Por ejemplo, la mayor parte de las infecciones urinarias están causadas por Escherichia coli. Escherichia coli, algunas de las cepas, no todas, tienen unos pelitos que les permiten adherirse a las células de la vejiga. De tal manera que cuando aparece la micción, que es una forma también de limpiar la vejiga, Escherichia coli sigue adherida. Y además tiene la capacidad de formar películas sobre la vejiga, películas de bacterias, muchas bacterias, y allí entran muy mal los antibióticos. En el caso de, por ejemplo, cuando en la vejiga se mete un catéter, al meter un catéter el sistema inmune lo recubre de fibrinógeno, y a ese fibrinógeno hay otras especies bacterianas que se pueden unir. Y estas son las infecciones por enterococos. Que nadie salga muy asustado de la charla, es que cuando hablo, porque esto son cosas que pasan a veces, pero a nosotros no nos va a pasar, porque hemos escuchado esta charla. Esta charla es inmune, esta de inmunidad, ¿vale? Esto no lo he dicho antes, pero es cierto, esta charla de inmunidad, ¿vale? Luego, algunas bacterias tienen algo que recubre toda su superficie. Toda esta superficie, la superficie de la bacteria, que vamos a ver ahora, la pared celular, genera una respuesta inmune brutal. Entonces, ¿qué hago? Pues me la tapo la pared celular. Todo esto son mecanismos de coevolución, de haber estado en contacto unos con otros durante millones de años. Entonces, por ejemplo, muchos agentes que causan meningitis tienen esta cubierta, que se llama cápsula. Entonces, el primer mecanismo del sistema inmune, que se llama inmunidad innata, es decir, lo que tú haces cuando el microorganismo entra, en estas bacterias no funciona. Entonces empiezan a crecer. Pero hay otra parte del sistema inmune, que es el sistema adaptativo, que es cuando, esto sí les sonará porque con esto del COVID nos hemos hinchado a oírlo, el sistema adaptativo es cuando empiezan a aparecer los anticuerpos. Y los anticuerpos van a ir específicamente a las distintas bacterias y van a acabar con ellas, ¿no? El sistema inmune innato, el de los anticuerpos, sí que funciona con ellas. Pero este sistema inmune innato está más debilitado en las franjas de población temprana y tardía, ¿no? En los niños y en los ancianos. Entonces, por eso, cuando se hacen vacunas utilizando componentes de esta cápsula para generar una respuesta inmune. Pues cuando se utilizan estas vacunas, sobre todo se vacuna de meningitis a estas franjas de población.
Hay algunas que son más listas que el hambre. Dicen, pues si el sistema inmune me va a reconocer la cápsula, ¿por qué no utilizo un componente igual que el que tiene el cuerpo humano para recubrirme? ¿Vale? Y así no me reconoce nunca. No me va a hacer anticuerpos. Y esto también lo hacen algunas bacterias. Algunas cepas de piógenes, como decíamos antes, la de la garganta. ¿Vale? Hoy la buena noticia con Streptococcus piógenes es que no hay ninguna con resistencia a antibióticos. ¿Vale? Esto es bueno, es buenísimo porque es un bichazo. ¿Vale? No hay resistencias a antibióticos con piógenes. Vale. Y luego la pared celular va a estar presente en todas las bacterias, le va a dar rigidez, va a evitar que la bacteria reviente. La bacteria está en un medio, cuando si está en agua, pues está en una solución diferente a ella. Es que no sé cómo explicar esto. Puede reventar, o si está aquí en el aire, necesita algo que la proteja, algo muy duro. Esto es la pared celular. Y la pared celular pues genera una respuesta inmune muy potente. Y algunos de estos componentes de la pared celular pueden generar una respuesta inmune tan potente que nos lleve a una sepsis. Vale, que nadie salga asustado de aquí tampoco por esto, porque esto va a depender mucho del estado inmunitario de la persona, de la genética de la persona, del bicho en cuestión. Vale, que es mala suerte. Que tampoco hay que tomárselo por lo personal, que los bichos son así. Pero no es lo habitual, no es lo habitual. Pero yo he venido aquí a hablar de bichos. Vale, y luego tienen, debajo de la pared celular, tienen otra capa, una membrana, donde van a tener un montón de cositas que les valen. Pues las bacterias necesitan sacar cosas que están en su interior, las necesitan sacar fuera. Y entonces tienen ciertos componentes que las van a sacar fuera. ¿Qué pasa con estas cosas? Que algunas de ellas las van a utilizar también para expulsar antibióticos. Y eso es otro mecanismo de resistencia a antibióticos. Algunas van a ser impresionantes porque van a tener cosas que no solo sacan las cosas fuera, sino que las inyectan dentro de la célula del hospedador, es decir, dentro de nuestras células. Por ejemplo, salmonela, ¿no? Cuando hablamos de salmonelosis. La salmonela tiene una jeringa molecular que es capaz de meter sus toxinas, es decir, sus componentes tóxicos, dentro de la célula del hospedador. Y luego ya sabemos lo que pasa, una diarrea brutal. Vale, algunas bacterias van a tener la capacidad de hacer una pared súper gorda alrededor de todo esto que le permite resistir el medio externo. Y aquí voy a poner ejemplos que todo el mundo conoce. Por ejemplo, el anthrax, ¿no? Que hubo unos ataques terroristas, bioterroristas en Estados Unidos. No me acuerdo si fue en el año 2001, llegaron unas cartas al Senado o al Congreso con esporas de anthrax. El anthrax es un microorganismo que causa una enfermedad muy grave, respiratoria, y que puede formar esporas. Algo que puede formar esporas es algo que yo puedo meter en un sobre porque no se va a morir y que cuando se abra se va a respirar. Y esto causa una enfermedad brutal en poco tiempo, que en lo que tardas en diagnosticarlo se ha muerto el paciente. Es muy buena arma bioterrorista. El único problema que tiene como arma bioterrorista es que no se contagia persona a persona. Como arma bioterrorista. Vale, el tétanos, por ejemplo, que todo el mundo conocemos. Cuando nos hacemos una herida profunda con algo que está muy sucio, enseguida nos ponen la vacuna del tétanos. ¿Por qué? Porque en la tierra puede haber esporas de tétanos. Entonces, cuando te haces una herida profunda, en el fondo de esa herida profunda no hay oxígeno. Y el tétanos, para crecer, necesita que no haya oxígeno. Entonces, las esporas rápidamente crecen y empiezan a secretar la toxina, un componente tóxico que además tiene un efecto en el sistema nervioso y produce una parálisis brutal. Es una de las peores muertes que existen, la muerte por tétanos. Y además es imperdonable. Es imperdonable porque hay vacuna y la vacuna funciona muy bien. Y no tiene ningún problema la vacuna del tétanos. Algún tipo de gangrena también está relacionada con esporas. Aquí he quitado la foto. La puse en mi oposición y hubo quien petó.
el botulismo, ¿no? Que todo el mundo, sobre todo la gente mayor, conocemos, porque antes las latas a veces estaban contaminadas, ¿verdad?, con esporas de botulismo. Y entonces decía, bueno, si abres una lata y huele mal, no te la comas, lo cual era de sentido común, pero venía por ese metabolismo anaerobio del Clostridium. Ahora, a veces hay problemas por las conservas caseras. Algunas infecciones asociadas a hospitales están causadas por esporas de Clostridium difficile, porque son unas esporas muy difíciles de eliminar de las superficies hospitalarias. Ay, perdón. Vale, y en el citoplasma, digamos, en ese caldo de dentro de la bacteria, pues está la maquinaria que va a producir la traducción de la información genética hacia proteínas, ¿vale? Hacer las proteínas. Y esto me lo pongo aquí, sobre todo, para recordarme decir que todas estas cosas que hemos visto, es decir, por ejemplo, cómo se sintetiza la pared celular, cómo funciona aquí la traducción de proteínas, todo esto son dianas para los antibióticos. En estas cosas van a funcionar los antibióticos. Por ejemplo, antibióticos que les suenan, la penicilina. La penicilina funciona en la síntesis de la pared celular. El cloranfenicol funciona en la síntesis de las proteínas, ¿vale? Luego va a haber otros antibióticos que se meten en la membrana de las bacterias. Va a haber bacterias que además hagan toxinas, que ya lo he nombrado antes, es decir, hagan componentes que cuando entran dentro de nuestras células producen distintos efectos. Por ejemplo, la toxina de la difteria mata las células, generalmente de la garganta, pero la toxina puede viajar vía sangre y llegar a corazón, y entonces en casos de difteria grave puede haber problemas graves de corazón. Otra vacuna que funciona fenomenal y que también es imperdonable no poner. Por ejemplo, otras toxinas que conocemos todos, la del cólera, ¿no?, que produce una salida masiva de agua de las células del intestino hacia el exterior, con lo cual hay una pérdida de agua de varios litros al día y la gente se muere deshidratada. Yo cuando pongo fotos de esto en clase es súper impactante porque, claro, está el paciente tumbado en la cama y al lado un cubo lleno como de agua. Son las heces, se llaman heces en forma de agua de arroz, de la cantidad de litros de agua que salen, ¿vale? Este es el cólera. Y hay muchas toxinas bacterianas. Bueno, a principios del siglo XX todo estaba más o menos claro, porque se habían identificado muchos patógenos, se empezaba a identificar también la microbiota y todo había dividido a las bacterias entre las buenas, las malas y las feas, es decir, las genifunifa, las que no nos hacen nada. Es decir, las buenas eran las que nos hacían cosas que nos molaban, por fermentación de alcoholes, por ejemplo. Y luego pues la microbiota que nos hacía bien, ¿no? Las malas, las patógenas, y las otras pues no nos daban igual. Pero ahora los límites se han difuminado bastante, porque ha aparecido, ahora se estudia muchísimo en la microbiota, es un campo de estudio apasionante en la microbiología, y aquí es donde se entrelazan los caminos de la vida. Decía Walt Whitman, que es un poeta americano, dice: me contradigo, muy bien, pues me contradigo, soy enorme, contengo multitudes. Él se refería a esa capacidad de contradecirse, pero no lo pudo decir mejor. Nosotros contenemos multitudes. Y ahora vamos a hablar de esas multitudes. Esa separación entre los comensales, es decir, lo que nos viene bien, lo que nos hace bien, y los patógenos, es bastante difusa, y ahora lo vamos a ver. La microbiota nos ayuda a digerir nutrientes. Por ejemplo, nosotros no somos capaces de digerir polisacáridos de plantas. Entonces tenemos microbiota que es capaz de hacerlo. Y además los productos de esa digestión también nos ayudan a nosotros. Bueno, nos ayudan a producir algunas vitaminas, nos ayudan a descomponer toxinas, desplazan a microorganismos peligrosos. Por ejemplo, antes he hablado de un microorganismo que contamina superficies hospitalarias porque tiene esporas, ¿verdad? Vale, pues ese microorganismo puede estar en nuestro intestino y no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque la microbiota no le deja crecer. Si yo ahora me tomo un antibiótico que acaba con mi microbiota, pero no afecta a ese microorganismo, ese crece.
y me puede generar problemas muy graves. Y son unas diarreas graves que se suelen asociar a infecciones hospitalarias. Así que cuando nos dicen, es mejor que no te quedes mucho en el hospital, es mejor que te vayas, es cierto, y no solo por este. Aunque siempre todo riesgo-beneficio, ¿vale? Todo es un equilibrio. Producen sustancias que determinan nuestro olor corporal, educan a nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de bacterias en el intestino que están ahí y el sistema inmune las tolera. Las tolera en el intestino o las tolera en las mucosas, pero no las tolera en sangre. Por ejemplo, cuando te cepillas los dientes, a veces produces heriditas en las encías, ¿verdad? Pues toda la microbiota de la boca pasa a sangre. Pero la sangre ya es un líquido estéril, que tiene que estar estéril. Entonces ahí entra el sistema inmune, ¿vale? Y se las carga. En sangre no pueden estar. Se tienen que quedar ahí. Entonces educan a nuestro sistema inmune. No se sabe muy bien si influyen en nuestro comportamiento. A mí esto me parece fascinante, por eso siempre lo pongo. Porque no estamos solos, estamos muy acompañados. Vale, tenemos un montón de microbiota en la boca, así que cuando nos besamos nos compartimos la microbiota también. Así que uno debería, a lo mejor, pedir un perfil genético a la pareja para tener pareja solo que te puedan dar microbiota de la buena. O sea, vamos a ver, nada de los padres y a ver cuánto dinero tienen. No, ¿cómo es tu microbiota? ¿Vale? Tenemos un montón de microorganismos en el intestino, más que estrellas en la galaxia. Esto está crowded, perdón, esto es inglés. Esto está, pues lo que decía antes, una fiesta loca. Hay aquí muchísima gente y todos compitiendo por los recursos. Esto me encanta. El principio de Ana Karenina es uno de los mejores principios de la literatura, que dice, todas las familias felices se parecen a unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Y todos tenemos familia, todos sabemos lo que pasa en las familias, ¿vale? Esto es así. Y bueno, los individuos con disbiosis, es decir, aquellos que tienen una microbiota que les está produciendo problemas, se ha visto que tienen menos diversidad en la comunidad microbiana respecto a individuos sanos. Y esto es lo que se llama el principio de Ana Karenina en microbiota. Vamos a ver más cosas. He puesto un ejemplo. Me he centrado, por ejemplo, podríamos hablar de muchas cosas, de microbiota y obesidad. Y aquí lo que voy a empezar a poner son datos objetivos, datos de experimentos. Se sabe que los ratones sin gérmenes son capaces de comer tanto como quieran sin engordar. Se sabe que cuando los ratones libres de gérmenes se les hace un trasplante fecal de bacterias comen menos y engordan más. Es decir, cuando yo paso a tener bacterias en mi intestino, como menos y engordo más. Luego parece que la obesidad está relacionada con la microbiota. Vale, tened en cuenta esto, está hecho en ratones, y ahora vuelvo al tema de los ratones. ¿Ocurre lo mismo en humanos? ¿Los microbios del intestino influyen en los nutrientes que obtenemos de nuestros alimentos y por lo tanto en nuestro peso? Sabemos que las personas obesas tienen más firmicutes, bueno, un tipo de bacterias y menos de estas. Más de estas y menos de estas que las delgadas. Es decir, su microbiota es diferente. ¿La grasa favorece el crecimiento de ciertas bacterias o es el desequilibrio de las bacterias lo que hace que los ratones se engorden? Bueno, ratones libres de gérmenes que reciben gérmenes de ratones delgados, por ejemplo de este, engordan menos que los que reciben gérmenes de ratones obesos, es decir, de Gus. Yo me acuerdo todavía de cómo se llama el ratón este de la Cenicienta. El delgado no me acuerdo, pero el gordo sí. ¿Vale? Cuando reciben microbiota de Gus, engordan más. Es decir, que los intestinos de los ratones obesos contienen microbiotas alteradas que pueden ser la causa de la obesidad en ciertos contextos. Parece que la obesidad está relacionada con la microbiota. Cuando se realiza una operación de bypass de estómago, es decir, cuando cortan una parte del estómago, la gente adelgaza muchos kilos, ¿no? Pues también se ha visto
que al hacer esas operaciones la microbiota del intestino cambia y pasa a parecerse a aquella que tienen los ratones delgados. También se pueden hacer batallas de microbios. Es decir, si a un ratón obeso le das de comer microbiota de un ratón delgado, la microbiota del delgado desplaza a la del obeso, siempre y cuando coman piensos vegetales. Es decir, no es que la microbiota del delgado sea mejor y sea capaz de crecer más, sino que se encuentran los piensos vegetales y la microbiota del delgado es capaz de romper esos piensos, romper la fibra vegetal y crecer. Y entonces crece, 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 florece y desplaza a la microbiota del obeso. Moraleja, ya nos han dicho 1000 veces y de 1000 formas que hay que comer fibra. ¿Vale? Fibra. Vale. La fibra también se ha visto relacionada, también con la antiinflamación, es decir, con la fibra acuden células encargadas de antiinflamación. Esto me ha hecho mucha gracia. Es un compañero mío, cuando le cuento estas cosas me dice esto. Dice, o sea que no estoy gordo, lo que estoy es contaminado. ¿Te puedes imaginar quién ha sido? Me ha parecido genial la reflexión. Vale, muy importante. Todo esto está hecho en ratones. Es decir, que no podemos decir que vaya a pasar lo mismo en el ser humano. Los ratones se parecen a nosotros, pero son bastante diferentes. Entonces, siempre hay que bajar un poco las expectativas y la manera que tenemos de hablar y comunicar los científicos, porque es que parece que vamos a salvar el mundo. Muchas veces, y esto se lo aconsejo, cuando se ven publicaciones científicas en la prensa hay que leer la letra pequeña, porque ya hemos salvado el cáncer tantas veces, ¿vale? Y muchas veces está hecho en ratones. Entonces, para hacer el salto de ratones a las personas es un salto gordo. Entonces, todo esto está hecho en ratones. Y muchas cosas son de correlación, no de causalidad. Es decir, hay una correlación entre esto y esto. Parece que está relacionado. ¿Lo está causando? Pues no está tan claro. ¿Vale? Bueno, con respecto a lo de la fibra que decía antes, hay que tener en cuenta que una selva es una selva no solamente por las especies vegetales, animales que la habitan, sino porque tiene unas condiciones de temperatura y humedad que permite que esas especies estén ahí. Si las cambiamos, como cambiamos, por ejemplo, nuestra microbiota cuando tomamos antibióticos, esas especies ya no pueden estar ahí. ¿Vale? Y así funcionan los ecosistemas. A los científicos nos encanta, a los microbiólogos nos encanta este tema de la microbiota. Así que hay un premio que se da online, que se llama Premio de la Microbiota, de Propaganda de la Microbiota. Y se da una vez al año al científico que más se ha pasado hablando de la microbiota. Es decir, esto está relacionado con esto. Porque es que la microbiota se ha visto que tiene relación con todo esto, ¿no? Cirrosis hepática, enfermedad de Crohn, alcoholismo, autismo. Además, cosas muy gordas, cosas como la depresión. A mí lo que más me llama la atención, la depresión, el Alzheimer, cosas que nos están afectando a todos muy directamente aquí en el primer mundo, ¿no? Y es verdad que yo creo que hay cierta relación, pero hay que bajar un poquito el pedal, ¿vale? Hay cierta relación, pero ya veremos hasta qué punto. Esto fue un médico que dijo esto que me gusta mucho. Dice, desde hace tiempo sabemos que los microbios del intestino, lo que denominamos microbiota, desempeñan un papel muy importante en nuestra vida cotidiana. Lo que comemos, los sanos que nos sentimos, etcétera, todo está controlado por nuestra microbiota. De hecho, no hay nada más importante para nuestra salud, excepto la microbiota. Puede vencer el cáncer, curar el hambre, la pobreza, restaurar miembros amputados, todo. ¿Vale? Entonces hay que bajar un poquito al suelo cuando nos ponemos a hablar de microbiota. Es un tema apasionante y además, bueno, va a dar mucho que hablar y va a ser brutal en los próximos años. Con todo lo que he dicho, yo creo que es fácil entender que una de las principales prioridades en un tratamiento médico tiene que ser minimizar el daño en la homeostasis de la microbiota, es decir, en ese equilibrio. Homeostasis es una palabra de los biólogos que hace referencia a un equilibrio dinámico de esa microbiota.
cuando abusamos de los antibióticos ocurre esto. Es como si tiráramos una bomba atómica en una ciudad para acabar con las ratas. Acabas con las ratas y acabas con todo lo demás. Esto se entiende fácil. Cuando tomas antibióticos de amplio espectro significa que se cargan muchísimas bacterias. Todo el mundo ha experimentado que cuando se toma una amoxicilina tiene una diarrea brutal. Hay gente que tiene diarrea porque acaba con su microbiota. Muchas mujeres cuando toman amoxicilina empiezan a tener candidiasis vaginal. ¿Por qué? Porque el antibiótico se ha cargado toda la microbiota de la vagina y el cándida crece porque ha cambiado el pH. ¿Vale? Entonces, por eso los médicos tienen tanto cuidado en los últimos años en prescribir antibióticos, por lo de la microbiota y por lo de las resistencias a antibióticos. Así que cuando un médico te dice no hace falta que te tomes antibiótico, pues no hace falta ser pesado, que es mejor no tomárselo si es posible. Si es necesario, es mejor tomárselo, porque tampoco morirse de una infección tampoco es la opción. Tiene que ser un equilibrio, siempre un equilibrio. Y una de las prioridades de los gobernantes debería ser conseguir un mundo más equilibrado en todos los sentidos, porque pensamos que cuando en África hay problemas, aquí no van a llegar, y los problemas en África terminan llegando aquí, como pasó con el HIV. ¿Vale? El HIV, el SIDA, perdón, el VIH, ¿vale? Porque lo que dice la teoría del caos dice que el aleteo de una mariposa es capaz en un sitio es capaz de producir un huracán en otro. Esto en microbiología es 100% cierto. ¿Vale? Cuando alteramos los ecosistemas en cualquier parte, como pasó en China, en los mercados estos de animales, o bueno, podría poner 1000 ejemplos, pues producimos un problema a escala planetaria. Entonces, ¿por qué nos enferman las bacterias? Pues generalmente nos enferman por todas esas cositas que veíamos que tenían, pero a veces es que las llamamos a gritos, entre todos, cuando nos cargamos todos los equilibrios que hay. Bueno, a quien le guste todo este tema de la microbiota, yo le recomiendo mucho este libro de divulgación, que es de un periodista americano, que está muy bien, que se llama así, Yo contengo multitudes, y está muy bien contado. Y ya está, yo ya he acabado. Si tenéis alguna pregunta...